iniciar la grabación, porque esto sí es importante para que después podamos... De todas formas, insisto, sabéis que me tenéis a disposición en el teléfono, en el mail, en todo lo que queráis. Soy una persona absolutamente accesible, no dudéis en llamarme para cualquier duda, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener un examen tipo test, que espero que podamos fraccionarlo en 2 controles, y esos 2 controles van a ser exageradamente fáciles, porque además hasta ahora prácticamente os he ido cantando las preguntas como podían ser más o menos, ¿vale? Bueno, y aparte vamos a ir al grano, a lo que nos hemos convocado hoy, que serían las clases de esta semana, ¿vale? Hoy hubiéramos dado al margen, es decir, si hubiéramos tenido que desplazarnos allí y estar oyéndonos, escuchándonos y oliéndonos, y ahora os diré lo de oler por qué, bueno, pues estaríamos allí en Julián Romea. Hasta ahora, como os digo, a partir de toxicología estaríamos en el segundo bloque. Lo que pasa es que toxicología es algo distinto. Nosotros vamos a andar ahora con lo que son los trocitos de las personas, es decir, lo que llamamos los indicios, las generalidades en la escena del crimen, lo que es básicamente el CSI, la escena en la escena del crimen. Sí que hemos apuntado en algún otro momento de los tiempos que hemos estado juntos que una escena del crimen no tiene por qué ser un sitio, no tiene por qué ser un descampado, una vivienda, ¿no? Una escena del crimen puede ser incluso una persona. Sobre esa persona, probablemente la víctima, pero también que puede ser el investigado, podemos estar recogiendo indicios. ¿Qué son esos indicios? Las evidencias de que una persona ha estado en un sitio. ¿Por qué? ¿Porque le hemos hecho una foto? No. Lo que pasa es que ha dejado en esa escena pues un pelo, una gota de saliva, una gota de sangre, es decir, evidencias de que ha estado allí. ¿Cuál era la circunstancia de que estuviera allí? Eso se tendrá que explicar con el juez o con la policía. Pero nosotros, como expertos, como peritos forenses, médicos forenses, biólogos forenses, vamos a decir que esa persona en algún momento de esa escena del crimen estuvo allí. Por eso os lo quería separar del resto del temario, porque ahora lo que estamos hablando es sobre indicios, si me lo permitís, cachitos de las personas, ¿no? ¿Qué vamos a investigar en estos casos? Pues la filiación, identificación de restos, identificación de especie. Ahora os explicaré también por qué. Decir, la especie es, nosotros en la escena del crimen, lo hemos hablado algunas ocasiones, puede no solamente haber personas, puede haber animales, animales domésticos, animales exóticos, yo que sé, cualquier cosa que pueden hacernos dudar junto con esos restos biológicos. Podemos estudiar toxicología u otras circunstancias. Bueno, no me voy a entretener como hago muchas otras veces, y desde luego lo que a mí me gusta, que es también la historia de la medicina, la historia de la criminología. Ahí estaría el primer crimen del mundo, ¿no? El de Caín y Abel, Caín contra Abel en sí. Pero bueno, lo que os pongo aquí en la diapositiva es un poco el hecho de esa evidencia de que una persona esté en un sitio dado en un momento concreto. Poner la mano, es decir, pintar de tinta mi mano o pintar alrededor de mi mano con tinta, eso es una evidencia que yo he estado ahí. Y esto os lo explicaría en clase si estuviéramos más largo, más tiempo, y por supuesto, sin que esto pretenda ser motivo de examen, pero el hecho de estar ahí mi mano o de dar la mano a una persona, de juntar nuestras evidencias biológicas, de juntar nuestra sangre, de unificar nuestro sudor, eso ha sido contrato. Aquí hay unos contratos chinos, a mí me lo dicen y me lo creo, evidentemente, yo tampoco sé chino, pero bueno, la China imperial había contratos, es decir, firmes y ante la ley, ante la justicia, justamente por haber plantado la mano, es decir, por haberle dado la mano a una persona. Eso es un contrato. Es decir, y es a lo que voy, partes de nuestro cuerpo van a ser evidencias, evidencias absolutamente legales de que nosotros hemos estado allí. Hombre, evidentemente lo que os digo siempre, hasta que no a partir del siglo XVII, XVIII, fundamentalmente, los laboratorios no nos han permitido evidenciar esos restos, por ejemplo, una huella de la palma de la mano, la investigación sobre un pelo, sobre la sangre, por supuesto, el ADN, etcétera, etcétera, no hemos podido hacer evidencias todos estos indicios biológicos. Pero evidentemente, valga la redundancia, se saben desde hace
cientos de años, ¿no? No nos vamos a entretener con muchos de estos autores. Vidocq, no sé si lo conocéis, se han hecho películas y se han hecho, se ha abundado literatura, y hay mucho incluso hoy en día en este sentido. Hay autores, asesores de la policía, asesores en criminología muy importantes, que a su vez han sido criminales previamente, han sido asesinos o han sido delincuentes de cualquier tipo. Y si estuviéramos en clase os diría, ¿y sabéis quién es este señor o este otro? Bueno, pues que han tenido también una gran importancia en la literatura criminológica, sobre todo con esas evidencias tan subliminales y tan pequeñitas como puede ser Alan Poe o Mark Twain, autores, por supuesto, literarios, que lo que han hecho es, entre otros muchos, ¿no? Esto es una pequeña broma, una licencia artística, que han pretendido mantener la tensión en la investigación policial, en este caso a nivel literario. Pero lo que sí es cierto, a nivel de lo que nosotros estamos trabajando, es que prácticamente llevamos 100 años. A las fechas estamos unos 100 años. Fijaros que aquí os pongo en este esquema los grupos sanguíneos, ahí veis los glóbulos rojos y tal, bueno, más o menos lo veis todos, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿A qué me refiero aquí? Que Lance Steiner, a principios del siglo XX, como os digo, hace unos 100 años, describió los grupos sanguíneos, eso que todos conocéis, el A, B, el AB, es decir, que haya los dos, o el que no haya ninguno, que es lo que llamamos el grupo cero. Eso tuvo una gran importancia, no solamente en la clínica, por supuesto, sino también a nivel criminológico. ¿Por qué? Porque, hombre, si nosotros encontramos unas manchas de sangre en un sitio y sabemos que es del grupo B, vamos a poder descartar a todos los implicados que sean de otro grupo, que no sea el B, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hoy en día para nosotros, incluso para la clínica, tiene un recorrido muy escaso. Después se midieron técnicas de cristalografía, que es lo que os quiero poner aquí. Aquí tenemos lo que son las manchas, las huellas de plantas, de palmas, de objetos, etcétera, etcétera. Yo os pongo aquí el logo del FBI, no por ninguna otra cosa, pero sí que es cierto que hay que reconocerle a este equipo investigador, policial, criminológico, que empezó a hacer fichas. Eso tuvieron muy claro desde el principio. Nosotros no solamente vamos a investigar, vamos a perseguir el crimen, sino que lo vamos a prevenir. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues yendo por delante con estudios y entonces haciendo fichajes de distintos tipos de estudios, pues ya sean balísticos, ya sean en huesos, ya sean en sangre, en restos, en manchas, etcétera, etcétera, han podido o han dado el pistoletazo de salida de todos los demás. Y estos señores, que no sé si los veis bien aquí, se llaman Watson y Crick, que lo que tienen históricamente fue que recibieron el premio Nobel por su investigación sobre el ADN. Lo veremos en otro tema de la asignatura, que es la identificación genética. Realmente ellos no han descubierto el ADN, no descubrieron el ADN, pero sí es cierto que le dieron pues el punto final, es decir, la gota que colmó el vaso, de manera que a partir de ellos sí que se ha podido utilizar el ADN para muchas cosas, tanto en la salud, en la terapia, en las investigaciones clínicas, como en la investigación criminal. ¿De acuerdo? Pero fijaros que lo que tenemos delante, de una manera general, es la investigación de un crimen, lo que sea, ¿eh? Nosotros estamos en una escena, puede haber vivos, muertos, un vivo, un muerto, muchos, los que sean. Ya sabéis que nosotros nos situamos en esa escena a nivel de medicina legal. Hay mucha literatura, mucha novela y muchas series de ciencia ficción. Pero lo que tenemos que tener muy, muy claro como alumnos de CEU, de medicina legal, es que las evidencias biológicas, una persona grande, esté muerta o esté viva, entera, nos da pocos problemas. Pero un pelo de esa persona, una gota de sangre de esa persona, son cosas muy pequeñitas. Y por lo tanto hemos de tener en cuenta que como lleguemos a la escena del crimen y lo hagamos mal, podremos perder esa evidencia y podremos perder para siempre, ojo que eso es muy gordo, podremos perder para siempre cualquier tipo de oportunidad de investigación. Es cierto que si por H o por B uno en la escena del crimen se le olvida un casquillo de bala, pues puede venir a la semana siguiente y recoger ese casquillo de bala. Pero si se le olvida una mancha de sangre, vosotros ya sabéis qué puede ocurrir.
que esa mancha se va a ir pudriendo, es decir, va a ir desapareciendo, se va a ir degradando y es posible que en un momento dado ya no tengamos ninguna oportunidad de estudio. Por eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta esta circunstancia, que cualquier evidencia biológica, yo diría, que la hayamos perdido, es una oportunidad perdida probablemente para siempre. Así que, ¿qué haremos? En principio, acotar esa escena del crimen y buscar las cuestiones, en nuestro caso estaremos hablando de las cuestiones biológicas. Nuevamente, si nosotros vemos un cadáver allí tirado, lo tenemos muy claro, el cadáver es nuestro objeto de estudio. O si vemos a una persona, a una víctima que está allí llorando, que nos denuncia que le ha pasado esto, lo otro, lo demás allá, será bastante fácil retomar la circunstancia. Pero si nosotros estamos ahí e imaginamos que ha podido haber una caída de sangre, una caída de semen, un pelo, fragmentos de la persona, restos óseos, etcétera, etcétera, no solamente a lo mejor no los vemos, es decir, porque son muy pequeñitos, sino que además son muy invisibles y tenemos que ir a buscarlos en su sitio, lo que nosotros nos podemos investigar. Ahora lo veremos poco a poco. Después de buscarlo en la escena del crimen es muy, muy, muy importante, recordado como parte muy importante de este capítulo. No me preguntéis cuál es, no sé si es el 13 o el 14, no lo sé. Pero bueno, el capítulo de indicios en general, después de cuál sea el indicio, es muy importante que lo recojamos bien, sin destrozarlo, sin estropearlo, y se lo enviemos al laboratorio. Esto es lo que os quiero poner aquí. Aquí hay un maletín con tubitos de ensayo, bueno, con distintas cosas. Bueno, pues creedme que lo más importante para un médico forense que está en la escena de un crimen va a ser sobres. Los veis aquí, son sobres, papeles en cualquier caso, y cajitas, en cualquier caso cosas de papel. ¿Por qué lo digo? Porque las muestras biológicas lo más importante es que las empaquetemos y las remitamos al laboratorio en papel. Recordamos de uno de los capítulos primeros de la asignatura que la naturaleza sigue y se va destruyendo, se va pudriendo una gota de sangre, una ropa manchada de sangre, una ropa manchada con semen, por ejemplo, cualquier cosa, se va a ir deteriorando. Si nosotros lo metemos en una bolsa de plástico, se nos puede pudrir con más aceleración. Por eso es más responsable, más coherente meter esas muestras en papel. Ojo, si estáis ahí apuntando, posible pregunta de examen o en cualquier caso concepto que tenéis que fijar, las muestras biológicas, lo suyo es meterla en papel. Aquí os pongo sobres que tienen ya su etiqueta del Ministerio de Justicia, en fin, con una serie de características que se pueden dar por hecho. Pero sí, imaginaros que estamos en un sitio donde no tenemos esos sobrecitos, yo no me los he llevado, somos un país pobre, no tenemos, bueno, lo que os queráis imaginar, no hay ningún problema. Yo no voy a dejar la mancha allí, no voy a dejar esa camiseta manchada de sangre ahí para que se pudra. La meteré en una bolsa de papel o la meteré en un folio, que ese folio a su vez doblaré y ahí en ese sobre, en ese folio, pondré todas las características. ¿Qué es lo que estoy metiendo allí? A qué hora lo he puesto, quién soy yo, por supuesto, en qué localidad estamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, fundamentalmente que tengáis la idea de que las materias biológicas, lo suyo en principio es meterla en papel, ¿vale? Sobre todo este tipo de manchas. Yo también lo digo siempre para que lo tengáis en cuenta. Hombre, si yo llego a un sitio, imaginaos, es que ni se me pasa por la cabeza cuál puede ser la circunstancia. Llego a un sitio donde hay una escena del crimen y ni yo, ni la policía, ni un chino que haya al lado, en una tienda de al lado, nadie tiene un sobre de papel. Me parece muy extraño, pero imaginaros que ocurre que no tenemos nada y sin embargo tengo una bolsa del Corte Inglés. Caramba, llévatelo en la bolsa del Corte Inglés, no vayas a dejar ahí tirado una cuestión, una muestra, que puede ser luego una evidencia y que puede ser importantísimo en la investigación, ¿vale? Eso punto número 1. Otra cosa muy importante son esto que yo no sé si aquí en esta diapositiva se ve bien, pero son los palillitos, esos palillos que utilizamos para limpiarnos las orejas, ¿no? Para secarnos los oídos después de bañarnos. También las llamamos torundas o las llamamos hisopos, ¿vale? Palillitos de las orejas
torundas o hisopos, son lo que pretende estar aquí. Con eso y nuestros sobres de papel vamos a ser imbatibles, porque con el palillo vamos a ir pringándolo a todas partes. Una mancha de sangre, una mancha de semen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si estas manchas están secas, tenemos dos opciones. O rasparlas, si es posible, por ejemplo, está en una mesa, hay una mancha de sangre seca sobre una mesa, lo que haremos es rasparlo con algo afilado, que puede ser el bisturí o puede ser otra cosa afilada, y ese polvito que va a resultar lo metemos en un sobre. O también podemos hacer otra cosa, coger esto que está aquí, os estoy señalando, ¿vale? Que son los tubitos, las ampollitas de suero fisiológico. Probablemente muchos que tengáis lentillas los habéis probado alguna vez, ¿no? Ampollitas para hidratar, es prácticamente agua con mucho, prácticamente nada, ¿sí? Pues ese agüilla lo podemos echar encima de esa mancha seca y una vez que esté rehidratada, es decir, que esté otra vez casi líquida, entonces le pasamos el palillo y ese palillo es el que vamos a meter en el sobre que vamos a mandar al laboratorio. ¿De acuerdo? Están las dos opciones, eso no hay ningún problema. Aquí se ven un poquito mal, bueno, tenemos un cepillo, o sea, un peine, si me queréis creer, yo llevo un montón de años en esta historia y no lo he utilizado nunca. Se supone que es para peinar el vello púbico de una víctima de una agresión sexual, donde a lo mejor pues puede haber otros restos. Realmente no es grandemente necesario. Y luego tenemos un corta uñas y unas pinzas, ¿vale? En ese corta uñas, pues lo vamos a ver sobre la marcha, una persona que ha cometido un crimen o que ha estado implicado en algún hecho criminal puede tener debajo de las uñas, que al fin y al cabo las manos son nuestro elemento para manipular las cosas, pues podemos cortar esas uñas y debajo de ellas llevar al laboratorio la investigación sobre restos químicos, restos de todo tipo, sangre, etcétera, etcétera. Y con las pinzas, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues es recoger pelos. Lo vamos a ver en el capítulo de pelo, pero el pelo es mejor cogerlo con las manos. Las manos, por lo visto, por supuesto, con guantes, está claro. Las manos con guantes lo que van a hacer es recoger ese pelito, ponerlo dentro de ese sobre o pegarlo con un papel celo sobre otro papel para que no se pierda, no se esté por ahí pululando. Y el problema está, y lo recordaremos, como os digo, en el capítulo de pelo, si cogemos el pelo con pinza, nosotros no lo vamos a ver, pero la pinza le puede hacer una marca, una herida a ese pelo que el señor del laboratorio sí lo va a ver con el microscopio y a lo mejor se piensa que haya habido otra pelea o que ha habido una agresión. Entonces, si nosotros cogemos con pinzas un pelo, al señor del laboratorio le tenemos que decir que ha sido recogido con pinzas, porque de esa manera el estudio va a ser de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos en la interpretación general de cualquier tipo de indicio. Os estáis centrando, ¿no? Hasta ahora hemos tenido gente en completo, personas vivas o muertas, sobre los que hacer un estudio médico forense, pero que estaban completas, tenían hematomas, tenían heridas, tenían lo que sea. Ahora vamos a ver partículas de las personas, cosas que se les ha caído a la persona. Y eso es muy escaso, es decir, son pequeñas cositas, una célula, una gota de sangre, un pelo, es muy escaso, es muy frágil, por lo que os he dicho, ¿no? Porque tiene su proceso biológico de putrefacción y además es muy fácil de que alguien llegue y lo manipule, lo altere, etcétera, etcétera. Por eso insistiros en que es muy importante cuando lleguemos a la escena del crimen que hagamos una interpretación in situ, que recojamos muy bien las cosas, lo etiquetemos muy bien, lo procesemos extraordinariamente protocolario para después el envío de las muestras y su procesado. Bueno, en esa escena del crimen, sea cual sea lo que estemos investigando, por un lado tenemos que protegernos nosotros, por otro lado tendremos que proteger la escena. Se entiende que la policía ha hecho una delimitación de la escena, es decir, ha delimitado una zona importante, no se dice cuánta, pero lo suficiente para que los investigadores puedan trabajar con tranquilidad y sin estorbos. Pero evidentemente, por un lado, tendremos nosotros que protegernos. Nunca sabemos qué es lo que vamos a tener allí, qué tipo de
de sustancias más o menos contagiosas e infecciosas. Bueno, por supuesto y por si acaso, y no ya porque exista el coronavirus ahora, sino en cualquier caso, nosotros vamos a tener que llevar pues una protección en los pies, unas calzas, como veis ahí, una bata o unos monos de trabajo, eso depende, por supuesto los guantes, mascarillas, insisto que no por la alarma actual, y un gorro fundamentalmente para que no se nos caiga pelo, ¿no?, en la escena del crimen. Y luego tendremos que preservar la escena propiamente del crimen. Está claro que puede haber una contaminación humana, es decir, de personas humanas que han estado por allí, amigos del delincuente, personas que pasaban por allí, policías, personal sanitario, yo qué sé, mucha gente. Evidentemente, la contaminación que se dé antes de que nosotros lleguemos es inevitable, no podemos evitarlo. Nosotros nos encontramos la escena cuando nos la encontramos, ¿no? Puede llegar a dificultar algo la investigación, pero bueno, no podemos evitarlo. Otra cosa es lo que se contamine en la escena cuando nosotros estamos allí, la coetánea, o después que estamos procesando la escena, es decir, que no se haya cerrado, blindado y precintado esa escena, ¿no? La contaminación por material biológico humano, porque haya personas que estén allí después de que estemos nosotros, es, incluso mientras estamos nosotros, yo os he puesto ahí inevitable, bueno, es bastante evitable y desde luego es muy censurable y no favorece. Fijaros que los agentes del FBI a fecha de hoy, es decir, hoy en día, reconocen que un porcentaje importante de contaminación de las escenas de sus crímenes se debe a su propio personal. Eso que hace que todo su personal esté ya en la base de datos de ADN por si acaso aparece un ADN positivo que corresponda a uno de los agentes que estaban en esa investigación. Bueno, no me digáis que igualmente ese agente podría tener que explicar por qué estaba allí, no sea que vaya a ser el asesino, ¿no? Bueno, podemos contaminar o tener contaminaciones de carácter humano o de otros caracteres biológicos, pero sobre todo también no humanos, es decir, de animales. Hemos visto en otras sesiones que hemos estado juntos allí en CEU que para los médicos forenses no es como cualquier otro cadáver, por ejemplo, ¿no? Un cadáver que lo meten en un ataúd y lo meten en una fosa o en un nicho, todos los fenómenos de putrefacción van a quedar escondidos. Para nosotros, por ejemplo, en el caso de que haya un cadáver, puede haber este cadáver en el suelo por ahí y mientras nosotros llegamos o mientras se da la alerta de que hay ese tipo de fallecimiento, pues puede haber ratas, animales de todo tipo, yo que sé, peces en el caso de que una persona esté en el agua, etcétera, etcétera, que van a colaborar, ¿no?, ya en la contaminación biológica, sino también en la destrucción o en la manipulación de ese cadáver. Y finalmente podemos encontrarnos con contaminación química. Estaréis pensando ya todos cuál es esa contaminación química, ¿no? Bueno, fundamentalmente las lejías, ¿no? Cuando alguien quiere limpiar la escena del crimen, ¿no? Nos podemos encontrar con que haya elementos químicos, toxicológicos, que impliquen que se ha pretendido limpiar la escena del crimen, ¿de acuerdo? Bueno, eso por lo menos tenerlo en cuenta e insistiros en que con un sentido común vamos a hacer bien la escena del crimen. Una vez que nos la han precintado, que nos la han llevado fuera de nuestro entorno, que no han permitido a nivel policial que entre nadie en esa escena del crimen, nosotros lo que vamos a intentar es ser los primeros en recoger indicios biológicos. Hemos dicho que son muy pequeñitos y fácilmente manipulables, usar guantes, usar mascarillas, no añadir conservantes, decimos dejar secar al aire, sobre todo cuando se trata de manchas húmedas. Por supuesto, empaquetar por separado las muestras. Puede haber algún guarro que diga, pues, ala, tenemos aquí una escena del crimen, yo he cogido pelos, manchas de sangre, no sé qué, todo a la misma bolsa. No, hombre, aunque sea un poquito pesado, hay que coger un palillito, una torunda o hisopo, un hisopo con una muestra de sangre, la meto en un sobrecito y pongo el sobre corresponde a materia no sé qué de la zona tal de esa escena del crimen, etcétera, etcétera. Tenemos que ir empaquetando por separado las muestras y evitando, por supuesto, además de una higiene puntual, el hecho de que no haya transferencia de otros elementos biológicos.
Evitar el plástico, ¿vale? Es lo que os he estado diciendo todo el rato. No metamos las cosas en plástico, evitemos hacerlo y hagámoslo en papel. Ojo, que no tenemos nada más que la bolsa del Corte Inglés, pues caramba, la bolsa del Corte Inglés, no se va a enfadar el señor del laboratorio, pero es preferible siempre hacerlo en sobres o en cartón, en algún material que no sea plástico. Y, hombre, siendo un poquito limpios, ¿no? Yo veo siempre las correspondencias de televisión, las crónicas sobre algunas muertes y tal, y muchas veces hacen una barrida a las cámaras y se ven los guantes desechados por el personal sanitario o no sé qué, eso fundamentalmente es bastante guarrete, pero por otro lado también está claro que esos guantes que nosotros hemos usado para tocar cosas de la escena del crimen, a veces es bastante interesante meterlos en otra sobre de papel y mandárselo al señor del laboratorio. Aún pueden quedar esas cosas que nosotros estamos llamando indicios y que son muy, muy pequeñitas. ¿Dónde nos las vamos a encontrar? En una víctima, que puede ser viva o cadáver, en el o las sospechosos, sospechosas, no significa que siempre sean, de que sean varones, y por supuesto también en el lugar donde supuestamente han ocurrido los hechos. ¿Qué tipo de muestras vamos a recoger en los seres humanos cuando las personas están vivas? Pues puede ser pelo, lo hemos visto en toxicología, puede ser saliva. Ojo, la saliva es fundamentalmente para recoger en ella las células epiteliales que nos puedan demostrar su ADN, o en la sangre. Sangre, y yo añadiría también orina, que son muestras que podemos recoger en seres vivos, ¿no? En personas que están vivas. En cadáveres muy recientes prácticamente es lo mismo que los vivos. Lo que pasa es que aquí, como no se quejan, ¿vale? Aquí están fallecidos, podemos cogerles trocitos de músculo esquelético o piezas dentales, como no se van a quejar, ¿vale? Y de una manera también parecida en los cadáveres ya en estado de putrefacción, ¿no? Muy recientes. Aquí el músculo esquelético ya va a ser más complicado de servirnos, y en esos casos podemos utilizar los huesos, sobre todo los huesos largos. ¿Recordáis los carbonizados? Venga, ahora que estáis todos emocionados aquí con el WhatsApp, ¿recordáis en qué grado de quemadura tendríamos la carbonización? Vimos los carbonizados que eran exactamente, Pablo, joder, lo que es. Muy bien, Andrea, ve, yo creo que estáis todos, ¿no? Unos que tienen más rapidez, Claudia también, perfecto, lo tenéis todo. Quemaduras de cuarto grado son lo que van a constituir los cadáveres, muy bien, perfecto. Estáis todos, ¿no? Quemadura de cuarto grado. Bueno, los cadáveres carbonizados, no sé si recordáis que tenían una situación un poquito especial, tenían una piel muy dura, muy dura, muy dura, y a veces se les saltaban los dientes, pero las partes internas normalmente estaban bastante cocidas. ¿Eso qué quiere decir? Que aún podemos, fijaros, a diferencia de los cadáveres putrefactos, podemos encontrar el músculo esquelético como factible para hacer estudios sobre esa persona, ese fallecido, y por supuesto, como digo, huesos, en general dientes, he puesto dientes, ¿no? Pero bueno, me entendéis, dientes puedan ser suficientes para recoger muestras en esa escena del crimen. Otros, pues nos pueden servir restos en los hospitales. Imaginaros una persona de la que tenemos implicada en una escena del crimen, ya sea la víctima, sea sospechosos, que ha estado en un hospital haciéndose unos análisis. Bueno, pues nosotros podemos solicitar que nos den esas muestras que quedan en el laboratorio durante unos meses, durante un tiempo, por hacer un contraanálisis. Nos puede servir para confirmar la identidad o cualquier otra circunstancia de esa persona. En el ámbito personal, pues por ejemplo en el domicilio, los cepillos de dientes, los cepillos del pelo, etcétera, etcétera, que nos puedan aportar evidencias de esa persona para poder comparar con la persona que nosotros tenemos en estudio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las muestras? Para centrarnos, podemos tener manchas que pueden estar secas, húmedas o líquidas, o podemos encontrarnos pelos, o podemos encontrarnos restos cadavéricos, es decir, fragmentos de las personas, muchas veces de ellos huesos, es decir, restos esqueléticos, ¿no? E insistiros, de verdad que es muy, muy, muy importante el empaquetado y el envío. Sí, es muy importante que nosotros vayamos a la escena del crimen muy despacito, muy tranquilos, muy sin correr, protegiendo toda la escena, protegiéndonos nosotros y todas esas, imaginándonos dónde puedan estar las cosas, porque insisto, nosotros hemos tenido un cadáver entero en una escena del crimen antes,
Pero ahora lo que tenemos es, además o no de ese cadáver, tenemos posibilidad de dónde se han podido quedar otras evidencias. Imaginaros, ahora lo vamos a insistir en ello. Por ejemplo, el agresor o agresores o agresora ha podido entrar y salir abriendo la puerta con el pomo. ¿Por qué no vamos a ir al pomo de esa puerta a ver si han quedado restos, no solamente de huellas, sino también de indicios biológicos como pueden ser manchas de sangre? En un lavabo donde la persona, después de cometer el hecho delictivo, pues inconscientemente se ha ido a lavar o ha ido a deshacerse en una basura de unos pañuelos higiénicos, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que nosotros vamos a ver, a evidenciar o a suponer, incluso a ciegas, lo tenemos que empaquetar muy bien. Cuantos más datos le pongamos al señor del laboratorio, mejor. Si tenemos un empaquetado como este que os pongo aquí, una bolsa muy chula de papel, y con una etiqueta ahí que pone, no sé si lo veis, evidencia, es de carácter adhesivo, bueno, pues estupendo, porque somos de un laboratorio millonario. En cualquier caso, nosotros al señor del laboratorio le tenemos que dar todo tipo de información. Le vamos a decir cuándo lo hemos recogido, quién lo hemos recogido, o sea, cómo me llamo, en qué diligencias judiciales, la situación, pues la localización. Por ejemplo, si hemos hecho unas fotografías y corresponde a la fotografía 1, pues le decimos que esta torunda corresponde a una toma de muestra en la fotografía 1. Es decir, todo tipo de información. Y por supuesto, aparte de evitar las bolsas de plástico, lo que vamos a tener es que asegurarnos de que cuando el señor del laboratorio lo recibe íntegro. ¿Por qué? Porque cuando el señor del laboratorio, por decirlo de una manera fácil, reciba, va a apuntar cómo lo ha recibido. Está manipulado, está abierto, está roto el precinto, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no lo vaya a examinar, no lo vaya a procesar, lo vaya a tirar a la basura, por supuesto que no lo va a examinar, pero el resultado ya no va a ser fiable. Es decir, si el abogado defensor del sospechoso se entera, porque se va a enterar, de que esta cadena de custodia se ha roto, es decir, que nuestro sobre ha llegado roto al laboratorio, siempre puede decir que se ha podido manipular y que por lo tanto la prueba no sirve y por lo tanto toda nuestra investigación se ha ido al garete. ¿Lo entendéis, no? Entonces tenemos que ser muy, muy escrupulosos en la recogida de muestras y tanto o más en el empaquetado y en el envío. Si no tenemos esas pegatinas donde ponga evidencia o esas pegatinas donde ponga Ministerio de Justicia, no hay ningún problema. Nosotros lo ponemos con un celo, papel celo que tenemos en todas partes, y ¿qué hacemos? Por ejemplo, firmarlo encima. Firmo encima de ese celo. Quiere decir que si alguien pretende romper ese sello, que es ahora un sello, si alguien pretende romper o manipular esa pegatina, va a encontrarse con que no lo puede reproducir después y por lo tanto se habrá evidenciado su manipulación. ¿De acuerdo? Y si tenemos un sello, por ejemplo el sello del juzgado, estos sellos de goma, pues bueno, pues se tiene eso. Pero en cualquier caso, insisto, una bolsa, sí, Pablo, me preguntas, una bolsa, cuidado, que sea de papel, ¿vale? Insisto, pregunta Pablo, no sé si lo veis los demás, si cualquier bolsa puede ser. Por supuesto, si nosotros tenemos, o nuestro ministerio, nuestro laboratorio, nuestra consejería, nos da un material, pues así todo chulo, como lo que estáis viendo en la diapositiva, con una serie de puntos que nosotros no tenemos más que rellenar, datos, etcétera, etcétera, y unas pegatinas, tal, pues estupendo. Que no, cualquier sobre, cualquier papel que tengamos por el entorno, yo puedo coger, no sé si me veis bien o os hacéis idea, ¿no? Un sobre que tenga papel, un folio, yo pongo encima mi torunda, mi palillito, lo doy la vuelta, consigo empaquetarlo y sobre ese empaquetado pongo mi papel celo. Insisto que van a ser situaciones de emergencia. Yo me imagino que hay un país en el que no tengamos ni siquiera un sobre de papel, es porque no se hacen ni siquiera investigaciones criminales, probablemente. Pero para que tengáis la idea y a la pregunta que me hacía Pablo, efectivamente, cualquier cosa puede servir siempre que al señor del laboratorio y por lo tanto también al juzgado le estemos diciendo que lo que yo he recogido de la escena del crimen sin ninguna duda es lo que ha llegado al laboratorio, ¿vale? Y para eso tengo que ser muy minuciosa y muy escrupulosa a la hora de recogerlo y empaquetarlo.
con la precariedad que nos venga dado por distintos motivos económicos o administrativos, ¿de acuerdo? Y yo no sé si era la pregunta de Pablo, pero en el caso extremo, yo que sé, estoy en una isla desierta y la escena del crimen es que no hay manera, yo que sé, que se os ocurra, hombre, no tengo más que una bolsa de plástico, lo que no voy a decirle al juez, mire usted, había una camiseta manchada de sangre, pero como no tenía una bolsa de papel, la he dejado allí tirada. No, la meto en mi bolsa del Corte Inglés, y perdonadme la broma siempre con el centro comercial, pero bueno, una bolsa de plástico y se la mando lo antes posible al laboratorio. Eso queda claro, ¿no? Estamos intentando evitar el uso de plástico, pero si no tenemos otra cosa, pues haremos así. ¿De acuerdo? Si tenéis comprendido esto, que son lo elemental de la recogida y procesado de las muestras, si dices, Pablo, si en la escena del crimen la víctima está viva, exactamente. Bueno, vamos a ver, dice si sería lo último, si la persona está viva, no tiene por qué ser lo último. No, primero, fijaros que probablemente de los más típicos casos de escena del crimen es la víctima de una agresión sexual. Entonces, ya comentamos el día que hablamos de este tema que una cosa que intentamos hacer es que nadie toque a esa víctima, porque muchas veces se les dice, pues tome usted un vasito de agua, señora, o con muy buena voluntad, pero bueno, Pablo, exactamente, ayudar a la víctima, pero sin manipularla como escena. No sé si me estás escuchando, el caso tópico y típico de la agresión sexual. La víctima, insisto que con muy buena voluntad, a lo mejor un policía o un celador de un hospital, en fin, donde esté esta persona víctima de una agresión sexual, pues la diga, pues mire usted, no se preocupe, quiere usted tomarse un vasito de agua, quiere usted tomarse un café, yo que sé, le ofrece algo, y que decimos siempre, no, aunque sea muy humanitario, aunque sea de verdad muy de agradecer, pero nos puede estar quitando unas grandes evidencias porque a lo mejor la boca es uno de los sitios donde esta persona ha tenido contacto con el agresor, o incluso, creo recordar que os decía, a lo mejor es la única, porque no todos los agresores sexuales realmente quieren una relación sexual, quieren hacer una violencia, quieren hacer algo que atemorice, que amedrente a la víctima, y por lo tanto a lo mejor no es en el área sexual, es decir, en la vagina o en los genitales donde nos vamos a encontrar evidencias, sino a lo mejor en la boca, donde le están dando un vasito de agua o un vasito de café con leche, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero es la víctima, siempre y cuando le podamos decir, perdónanos, vamos a esperar un poquito más, pero aguanta un poco más que vamos a intentar recoger estas muestras. Eso que quede claro. Y luego, una vez que lo hemos recogido, de acuerdo, ¿no, Pablo? Que lo que quede recogido, insistir que además quede bien empaquetado y enviado, porque a ver si hemos hecho muy bien esa recogida, pero resulta que lo hemos empaquetado a lo tonto, o teníamos prisa, o yo qué sé, o decimos, no, bueno, pues no pongo, o no pongo sobre, esto no pongo un sello aquí, o no firmo, en fin, cualquier cosa que haga que cuando llegue al laboratorio no tenga esa entidad, esa solidez que debe tener una muestra de biológico de una escena del crimen, y por lo tanto toda nuestra investigación se quede coja o directamente se quede anulada. No sé si a otros efectos o hemos comentado o tenéis conocimientos de Ortega Cano, conocéis, ¿no? El torero que tuvo hace unos años un accidente de circulación, supuestamente en un estado de embriaguez bestial, ¿no? Él tuvo el accidente conduciendo temerariamente contra otra persona a la que mató, es decir, la otra persona falleció. Bueno, pues la muestra digo, no sé si esto tenéis conocimiento, la única muestra que se hizo de su sangre, de alcoholemia, vaya, se le hizo en el hospital, ¿vale? Y el médico, perdón, el abogado de Ortega Cano, muy bien, por su actividad profesional, puso en duda la muestra, dijo, esto no es una muestra forense, aquí yo que sé si esta muestra se le ha tomado gracias a mi defendido o se le ha tomado a otro señor que pasaba por ahí, y por lo tanto, y aunque el director del hospital prácticamente de rodillas en el acto del juicio decía, yo les aseguro que la muestra es del señor Ortega Cano, que tal, quedó invalidada porque no era una muestra suficientemente asegurada con cadena de custodia, y por lo tanto después de
una muerte y de un estado de embriaguez, etcétera, etcétera, pues este señor Ortega Cano pues se benefició de un juicio pues con una sospecha y salió de prisión en muy breve tiempo, ¿no? Por eso os insisto, en generalidades las, de todos los indicios biológicos vamos a tener un reto que es llegar bien al sitio, que el sitio esté bien expedito, es decir, que no tengamos estorbos, que vayamos no solo a recoger lo que vemos, sino lo que no vemos pero sospechamos que pueda que esté, ojo, que eso es un reto añadido, y un segundo reto, el mandarlo correctamente al laboratorio, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser los indicios biológicos en general? Uno puede ser manchas y otro pelo, añadiría ahí los restos óseos, ¿no? Pero quizá los dejamos para identificación después. Las manchas, pues la mayor parte van a ser de sangre, también nos podemos encontrar esperma, meconio es la caquita de los bebés, lo que tienen los bebés en el intestino los primeros 2 o 3 días después de nacer, eso se llama meconio. Podemos tener saliva, orina, yo qué sé, lo que se os ocurra, vómitos, bueno, cosas asquerosas en cualquier caso. Y luego tenemos pelo. Ojo, además de las cosas que podéis teneros en cuenta, que os estoy insistiendo como materia de examen y sobre todo de materia de tenerlo muy claro a nivel biológico. Son indicios tanto las manchas como el pelo. Pero fijaros una pregunta tonta que se os pudiera hacer. De las siguientes, ¿cuál no es una mancha? Pues el pelo, ¿vale? ¿Me explico? Pues por decir una pregunta tonta, ¿vale? A partir de ahora, todo lo que vamos a ver, como os decía, bueno, estas son esas tonterías que yo os pongo al final de una materia, o esta otra que me ha parecido muy buena, ¿no? Con tanto aburrimiento ver la escena del crimen, hay una mosca con todo el campito delimitado, en fin, bueno, pues habrá que ver. ¿Verdad que está a mí me parece gracioso, pero bueno, que son momentos de mucho aburrimiento en todas las casas. Hasta ahora, como os decía, teníamos un criterio de estudio, de interpretación, de respuesta para el juez, que eran lo mismo. El señor juez, ¿qué nos dice? Si esto ha sido una muerte violenta o natural, homicida, suicidio accidental, ¿qué grado tiene? Pues según la ley 3515, si hay secuelas, si no sé qué, si es una mancha, si es una herida eléctrica, si es una herida por un arma punzante, ¿vale? Si ha sido hecho antes de morir o después de estar muerto, premortal o no mortal. Todas esas cosas son lo que preguntábamos siempre. Ahora, como os digo, no. A partir de ahora, estos próximos temas, estamos hablando de los cachitos de las personas, de algo que evidencia que hemos estado. Ahí es donde os decía lo del olor, ¿no? Que yo algunas veces bromeo cuando vas a un sitio, como puedan ser vuestros aulas, donde a las 4 o quizá a las 6 de la tarde, después de que todo el día ha estado pasando gente por ahí, dice, hombre, aquí se evidencia el olor de que ha habido personas, ¿no? Bueno, pues es una evidencia olorosa de que tenemos a alguien. ¿Qué es lo que nos va a dar? Aquí no nos va a dar la posibilidad de decir que es Pepe Pérez, ¿vale? Pero sí que una mancha de sangre, una mancha de semen, un pelo, nos puede dar información que aquilaten mucho, mucho, mucho a quién se corresponde este pelo o esta mancha, etcétera, etcétera. Ojo, planteadlo de la manera siguiente. A partir de ahora, la rutina de pensamiento, la rutina de estudio, la rutina de investigación va a ser que nosotros estamos ante algo que es humano. Primero que nos vamos a preguntar es genéricamente, lo que llamamos genérico. ¿Es o no es? Porque a lo mejor yo veo una mancha que puede ser de sangre, pero luego no era sangre. Bueno, es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Es o no es lo que yo estoy pensando? Genérico. Segundo, diagnóstico de especie. Si es sangre, ahora tendré que ver si es humana o es de otro bicho, de otra especie de la naturaleza. Y en tercer lugar, cualquier característica que tenga. ¿Cuáles van a ser las características? Por ejemplo, el sexo. El sexo va a ser bastante importante. Si tenemos varios sospechosos, varias personas implicadas, tendremos ya descartados a una gran parte, las que no corresponden al sexo de nuestra mancha. El sexo, la edad, si es posible. Bueno, ya iremos viendo otras veces que se puede ver la talla, distintas opciones y, por supuesto, si podemos, en la carga genética, es decir, el ADN de esa persona.
Nuevamente, eso lo tenéis todos claro, ¿no? Si sacamos ADN de una mancha de sangre que hemos encontrado por ahí en una escena del crimen, no nos va a decir que corresponde a Pepe Pérez, pero sí lo guardaremos en nuestro archivo para poder contrastar, es decir, para poder comparar con el ADN de otra persona que o bien está implicada en nuestra escena o que a veces surge en otras escenas de otros crímenes, de otras circunstancias de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a este capítulo de generalidades de los indicios, por supuesto, no os entretengáis en el tema de Caín y Abel y del origen del crimen y todas estas cosas, ¿vale? Vamos a quedarnos en que los indicios son muy pequeñitos, muy manipulables, muy friables, es decir, que se pueden deteriorar y por lo tanto tenemos que ser muy cautos, muy rápidos y muy ágiles en descubrirlos y en recogerlos. Descubrirlos a veces se ve muy bien una mancha de sangre, o a veces no lo vemos muy bien y tenemos que imaginarnos dónde puedan estar esos restos. Esos restos pueden estar en una persona viva, que pueda ser la víctima, o que pueda ser el delincuente, pueden ser una persona cadáver o pueden ser en su entorno. Y muy importante, empaquetarlo en papel si es posible. En el caso de que sean manchas húmedas, con el palillito, torunda o hisopo y al sobre, o si están secas podemos rasparlas o lo que es mejor rehidratarlas con una gotita de suero fisiológico y manchar el palillito y nuevamente meterla en su sitio. Sellarlo muy bien, autentificarlo, hacer que el señor de laboratorio y ningún abogado ni nadie pueda poner en duda nuestra muestra ante un juicio posible o ante una evidencia judicial. ¿Vale? Y con esto pasaríamos a una cosa que es un poquito guarreras, ¿no? Que son las manchas de sangre, ¿vale? Es probable bueno, pues dentro de las escenas del crimen lo más aparatoso, lo más evidenciable, ¿no? Recordaros nuevamente que una mancha a nivel biológico, criminalístico, no es como para los de Ariel, los de Colón o los de los anuncios de los detergentes, ¿no? No se trata solamente de algo que vemos, sino que es algo que modifique el color, una suciedad, algo extraño que pueda ser o no visible sobre una víctima, es decir, sobre el cuerpo humano o sobre el entorno. Y desde luego, sabiendo que esa mancha no es que nosotros la queramos quitar, ¿no? Que es lo que quieren los productores de detergentes, quieren quitar la mancha. Nosotros lo que queremos es situar, gracias a esa mancha, a un individuo en un sitio concreto en una investigación criminal. ¿Qué podemos sacar de esta mancha? Pues muchísimas cosas. Patrones individuales, es decir, podemos identificar a una persona, podemos ver cómo se ha producido esa mancha, su goteo, de dónde ha surgido, si se han utilizado objetos en ese intermedio, si ha habido personas y en qué posiciones estaban cada una de ellas, etcétera, etcétera. Se pueden sacar muchas cositas de las manchas de sangre. No es motivo de examen, por supuesto, pero sí sabéis que la sangre es uno de los tejidos más amplios que tenemos en el organismo, aunque no lo consideremos así. Es una cosa líquida, fluida, un poquito viscosa, en la que hay una parte plasmática, una parte líquida y una parte celular, que es lo que nos va a interesar sobre todo, que son esas glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, fundamentalmente, aparte del plasma, que es la parte líquida, ¿no? Aquí tenéis glóbulos blancos, son estos que tienen así, o como el que hoy tenemos como coronavirus, ¿no? Así con espículas. Bueno, pues todos esos glóbulos blancos son la parte asistencial, son la tropa, son los defensores de nuestra salud en general. Los hay de todo tipo, eosinófilos, linfocitos y polimorfonucleares. Insisto que esto no es parte de examen. Tenemos los glóbulos rojos que están aquí, en este caso aquí, que parecen un donut, ¿no? ¿Os parece un donut? Sí. Bueno, lo parecen porque tienen abollada la parte de dentro y es porque no tienen núcleo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, son importantísimos en nuestra vida. Ya sabemos por qué transportan el oxígeno, ¿no? Cuando llega el oxígeno, ¿vale? Pero ¿qué característica van a tener para nosotros? Que nunca podremos estudiar el ADN en un glóbulo rojo, porque como no tiene núcleo, no puede tener esa carga de ADN, ¿de acuerdo? En los glóbulos blancos sí. Y lo mismo va a ocurrir en las plaquetas. Estas plaquetas que son esa estructura, ni siquiera llegan a ser una célula en sí. Bueno, las plaquetas lo que intervienen es en la coagulación, defienden la pérdida de sangre, la pérdida, pues cuando hay una brecha, una gotera, una salida
una pérdida, cualquier tipo de lesión en nuestro organismo, van a intentar favorecer la coagulación, es decir, y el sellado de esa herida. Nuevamente tampoco tienen núcleo y por lo tanto no podremos estudiar el ADN en las plaquetas, solamente los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? De una manera muy rápida, porque no es más que pues, información que tampoco nos da mucho más uso, pero sí sabéis que la hematología es la ciencia que estudia la sangre en general, ¿no? Hay una hematología clínica, probablemente alguno hayáis acudido o conozcáis la hematología de algún servicio hospitalario, donde, pues, por razones más o menos leves, más o menos graves, se puedan tratar la salud de una persona que tiene algo alterado en su sangre y en la forma de producirla. Y luego estaría la hematología forense, que es propiamente la que va a estudiar la sangre, sus características, sus componentes, etcétera, etcétera, para poder resolver alguna circunstancia de una escena de un crimen, ¿no? No insistiré en todo ello, ¿no? Por supuesto hay que proteger el sitio, pues es importantísimo. No sé si recordáis que os comenté del único caso del tiempo que llevo yo en el juzgado al que estoy adscrita, en Valdemoro, que hay un caso de una autopsia, es decir, un caso que está sin resolver porque se hizo muy mal la escena del crimen. Entonces es importantísimo proteger el sitio, sea una vivienda, sea un campo, sea un parque, sea donde sea, para que cualquier toma de muestras, en nuestro caso biológicas, sean importantísimas, ¿no? Y luego está lo que llamamos, lo que decíamos, el rastreo. Si está en un sitio cerrado, pues es bastante cómodo porque no tenemos más que cerrar la puerta y mandar a la gente a la calle. Cuando está en sitios abiertos, pues tendremos que procurar, en este caso a nivel policial, que la gente, los espectadores, los periodistas, en fin, cualquier persona ajena a la investigación, quede lo más atrás posible, lo más alejado posible de esa escena, para que nosotros podamos cómodamente entrar, pues ya sea en investigación de piedras, de partes blandas, de árboles, de, yo qué sé, de objetos, todo lo que nos ocurra. Y eso puede ser, como decía también, con el ojo desnudo, es decir, a simple vista, ¿eh? O a lo sumo, con una lupa, pero muchas veces lo que estamos, y ahora estamos en el capítulo de sangre, a simple vista podemos descubrir que hay pues, una mancha de sangre, algo que pueda ser sangre o que nos lo semeje, o bien necesitaremos una serie de refracciones y de reactivos que lo vamos a ver después. Fijaros qué interesante puede ser toda esta elucubración, porque nosotros a veces, sitios donde no vemos, pueden haber quedado manchas de sangre. Por ejemplo, os decía, debajo de las uñas, en las costuras de las ropas. Imaginaros un agresor o a lo largo de una pelea, o el asesino, en fin, se ha lavado las manos después, pero las propias uñas no ha tenido precaución de limpiárselas bien, y desde luego no se ha dado cuenta de que en las mangas de su camisa ha podido quedar algún resto de sangre, o en las costuras. Fijaros en los pantalones o en las faldas, en los bolsillos, en cualquier caso. Al tener esas manos manchadas, incluso después de habérselas lavado un poquito, inconscientemente ha metido la mano en el bolsillo, incluso en el bolsillo para coger un pañuelo, y ha podido dejar ahí una mancha. Los zapatos, las zonas de paso, como pueden ser los pomos de las puertas, los grifos, yo que sé, montones de sitios donde podemos elucubrar que ha habido algún tipo de actuación de algo en esa escena del crimen previo a que nosotros llegáramos, y que nos puede ayudar a descubrir no solamente esas manchas de sangre, sino a lo mejor el hecho de que haya pues pues la resolución del crimen. No sé si también os comenté en algún momento, o todavía no lo he hecho, pero un compañero que estaba haciendo, un médico forense, que estaba haciendo una escena de crimen y estaba esperando que terminara la actuación policial con respecto a otras partes de la escena, pues paseaba por ese edificio, por ese piso, ¿no? Era una casa, una vivienda, abrió el frigorífico, pues un poco por ver todas las circunstancias, y encontró un tetrabric de leche con las manchas de sangre del asesino. Es decir, el asesino, después de haber asesinado, después de haber intentado quitar un poquito sus huellas por todas partes, no se le ocurrió otra cosa que calmar la sed con un trago de leche,
de un tetrabric, dejando sus manchas, sus huellas, es decir, la huella dactilar, que ya es un incriminativo importante, sino también las huellas de sangre, o sea, las manchas de sangre que le relacionaban con el fallecido, ¿no? Bueno, podemos tener sangre fresca, podemos tener distintos tipos de soportes, podemos tener distintas, bueno, por distintas circunstancias, ¿no? Vamos a ver aquí. Pero lo importante es que nosotros vayamos a algo muy concreto, sobre todo en lo que a nosotros afecta, es decir, como estudiantes de CEU. El aspecto, ¿cómo nos las vamos a encontrar? Todos habéis visto manchas de sangre en algún momento, ¿no? Por desgracia, en vuestra ropa o en un entorno, en algún sitio. Pues podemos tener el soporte y, ojo, cuando hablo del soporte me refiero al sitio donde yo lo encuentro, ¿vale? El soporte puede ser ese pantalón que estáis viendo ahí, ¿no? O esa camisa, esa corbata, ¿vale? El soporte, si es absorbente, como puede ser una tela, un tejido, pues puede dar una mancha roja más o menos brillante, dependiendo del tiempo que lleve ahí o de la cantidad que sea, sobre todo muy evidenciable si son soportes claros, más difícil de apreciar a simple vista cuando se trata de tejidos o de soportes absorbentes oscuros, pero que igualmente van a dar una manipulación. Cuando los soportes no son absorbentes, como puede ser ahí el suelo, ¿no? Una pared, una puerta, una mesa, en ese caso lo que vamos a tener es una especie de charquitos, ¿no? Dependiendo de la cantidad que tengamos. Y por eso podemos tener distintos patrones de manchas de sangre, pueden ser de flujos, como veis aquí, charcos, coágulos, goteos, lanzamientos, chorros. Bueno, tampoco le hagáis mucho caso a esto. Lo importante es esto otro, el tipo de manchas que nos podemos encontrar según cómo se han producido, según el mecanismo de producción. Fijaros que con respecto a las manchas de sangre, a diferencia de otras manchas biológicas, vamos a tener dos cosas. Primero, que van a tener una forma, una morfología que nos va a permitir hacer deducciones solamente viendo esa mancha, y por otro lado, como mancha, vamos a poderle pedir información, ¿vale? Entonces, en cuanto a esa parte de morfología, es decir, el tipo de mancha que nosotros nos vamos a poder ver según cómo se ha producido, pueden ser de proyección, que también llamamos activas, de escurrimiento, también llamadas pasivas, de contacto, de impregnación o de limpiadura. Creo que en el manual os lo he puesto muy sintetizado o intentando ser sobre todo muy clarita, ¿vale? Entonces, vamos a poder leer manchas de sangre por una forma, por su, ¿verdad? Dice Martina que sí, espero que sí, que todo lo tengáis muy clarito, pero aún así voy a insistir. Las manchas según su mecanismo de producción, vamos a hacer una lectura importante para la escena del crimen. Y luego, cuando llevemos al laboratorio esa mancha de sangre, vamos a sacar otras lecturas también importantes, ¿vale? Vamos a ver las manchas de proyección o activas. Son aquellas que se van a dar cuando de donde sale la sangre, que nosotros estamos viendo, ¿vale? Nosotros la vemos, no sabemos de dónde ha salido. Pero lo que vemos es algo que nos delata que ha sido activa. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo esto, un golpe con una pelota de béisbol, un golpetazo con un objeto, aquí un boxeo, por supuesto un degollamiento, golpes aquí con un hacha, disparos, o este señor que está tosiendo, una persona que tiene una patología gástrica o respiratoria que al toser echa sangre, hará una mancha de proyección, ¿vale? ¿Por qué la llamamos de proyección? Porque son activas, vienen con fuerza, con rapidez, ¿de acuerdo? Los mecanismos pueden ser criminales, como los del disparo, o puede ser algo tan natural como un señor que tosa, ¿de acuerdo? Motivo de examen o pregunta que tenéis que recordar o por lo menos que retener bastante. Estas manchas de proyección pueden ser de dos morfologías, de dos formas. Las podemos ver redonditas o las podemos ver alargadas. Si son redonditas, si son redondas, podemos deducir que el sitio de donde ha salido la sangre estaba perpendicular al soporte, ¿vale? Yo estoy viendo esta mancha que ahora tenéis aquí en esta diapositiva, en el ordenador, habría salido perpendicular, es decir, saldría de mi cuello, por decirlo de alguna manera, sale perpendicular, ¿vale?
No os voy a pedir números, ya sabéis, ni cálculos, ni que retengáis esas cifras, pero sí que sepáis que estas manchas redonditas que implican que la fuente de producción es perpendicular al soporte donde la vemos, va a también ser proporcional al diámetro que tenga. Cuanto más se va alejando la fuente de producción, más van siendo que al final quedan estas espículas. Pero cuando no es perpendicular, imaginaros que yo sangro por este cuello, me cortan el cuello y sangro hasta esta pantalla que estáis viendo, pero yo estoy un poco ladeada, no estoy de frente total, entonces daré una mancha oblicua, es decir, una cosita así alargada. Hay autores que dicen que es como un renacuajo, como un signo de admiración, qué es eso, es alargada, ¿vale? A diferencia de esta que es redondeada. Y además de decirnos que la fuente de producción estaba oblicua al soporte, además nos puede dar, como veis aquí, la dirección de esa gota, de ese chorreo de sangre, que va a ser en dirección a lo más estrechito. La diferencia de la oblicua, Paula, ¿en qué sentido? La diferencia de la oblicua es que, a ver si lo vuelvo a explicar, si yo, os hacéis idea, ¿no? Me estáis viendo, o os estáis haciendo una idea de que yo estoy de frente a la pantalla, ¿vale? O vosotros estáis de frente a la pantalla de vuestro ordenador. Si os sangra, por ejemplo, la nariz, para no meternos en cuellos y en cosas así, toséis y os salta sangre de la nariz, estaréis echándola de frente a la pantalla. Y la mancha que dará es una mancha redonda, ¿sí? Pero si nosotros, en vez de estar de frente a la pantalla, nos hemos ido a un lado a recoger algo y tosemos y nos sale sangre por la boca o por la nariz y manchamos la pantalla, como no estamos de frente a la pantalla, estaremos dando una mancha alargada. Paula, ¿te ha quedado claro eso y a los demás? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Que, sí, seguro, la diferencia entre que sea redonda o que sea alargada es que la fuente de producción, es decir, de donde yo estoy emanando mi sangre, bueno, termino, Pablo, con esto, ¿no? Estas manchas nos van a indicar, solamente mirándolas nosotros, ya nos va a orientar dónde estaba la persona de la que ha salido la sangre. Es muy importante, ¿de acuerdo? Preguntaba Pablo, no sé si lo habéis visto, si se pueden arrastrar. Hombre, claro, nos puede manipular la mancha, entonces lo que nosotros tendremos es unas manchas de las que veremos después que son de arrastre. Nosotros podemos ver, por supuesto, que esa mancha se ha manipulado porque se ha intentado lavar o porque o incluso la propia persona, imaginaos la persona herida, se ha arrastrado porque quería alcanzar un teléfono, quería alcanzar ayuda y ha arrastrado esas manchas y entonces ya no son ni redondas ni alargadas, están desdibujadas. Eso, no sé si es lo que preguntabas, Pablo. Las cosas son, es decir, si nosotros vemos la mancha redonda o la vemos alargada, hacemos una lectura. Si la vemos manipulada, tendremos que ver otra, ¿vale? Esto es lo que nos da la escena del crimen, ¿de acuerdo? A nivel académico, lo que yo quiero que tengáis muy en cuenta ahora es esto. Si nosotros tenemos manchas activas, es decir, que van a llegar con fuerza, al soporte han llegado con fuerza y van a ser de forma, de morfología redondeada. Pablo me pregunta si pueden llegar a confundirse con las oblicuas. No, excepto que estén cayéndose, que hayan caído. Y en todo caso, por ejemplo, yo creo que lo que pregunta Pablo es, por ejemplo, en un soporte que sea muy poco absorbente, una pared o sí, sobre todo una pared algo vertical, un objeto vertical que tenga, pues eso, que no, también una inclinación, verticalidad, algo que al cabo de un momentito empiece a chorrear la sangre. Supongo que es a lo que referís. Efectivamente, nosotros ahí no podemos identificar una mancha redonda, no podremos hacer las lecturas de morfología de ese sentido, pero sí podemos hacer las... a ver, no, me pregunta Pablo, no, si al ir cayendo, al ir chorreando nos va a parecer que son oblicuas, no, ¿vale? En eso no. Las manchas de activas de proyección que son oblicuas, lo son oblicuas, ¿vale? No tienen ninguna manipulación. No sé si veis aquí la imagen que os estoy proyectando, ¿no? Se ve una mancha que si nosotros la arrastramos, la limpiamos, la tocamos de alguna manera, la vamos a modificar.
Y si estas manchas redonditas empiezan a caer, nosotros ya no podremos hacer todas las reducciones con respecto al diámetro de esta, etcétera, pero veremos que es una progresión, es decir, que ha progresado en el tiempo, pero que realmente no es una oblicua. ¿Me explico? ¿Seguro? Es decir, no podemos hacer que estas manchas redondita empiece a escurrir y nos parezca una oblicua. No, una mancha oblicua se ve que es una mancha oblicua, sin tocar, sin manipular. Mientras que esto, yo creo que tengo alguna hora en las siguientes diapositivas. ¿Eso queda claro? Sí. Nosotros vamos a tener, vaya, caramba, eso lo entendéis, ¿no? Es decir, si llegamos a un sitio y no se puede hacer lectura morfológica, pues no se puede. Es decir, si lo han lavado, si lo han tocado, ¿vale? Es decir, la cosa está en que usemos todo lo que tenemos en esa escena del crimen y que nosotros no seamos los que lo destruyamos. Si tenemos manchas de proyección, haremos la lectura. Si están lavadas o están manipuladas o está ya muy pasado por el tiempo, pues porque se le va a hacer, es lo que se dice, ¿no? Pero académicamente, por lo menos que lo tengáis claro. Tenemos manchas activas, que también las llamamos de proyección, que pueden ser circulares o alargadas, dependiendo si la fuente de producción estaba perpendicular u oblicua al sitio, al soporte donde yo las estoy encontrando. Quedaros también con esta idea, que casi casi es una ley no escrita. Cuando varias manchas de proyección están juntitas, por ejemplo, esto que tenemos aquí, muchas manchas redonditas, unas visibles, otras no, pero están ahí juntas, eso nos puede ya, además, dar la idea de que ha habido una producción de alta velocidad, como puede ser, como os pongo aquí, un disparo a bocajarro, ¿no? ¡Pum! Disparo, un golpetazo con un bate de béisbol, bueno, cuando confluyen varias. Y otra ley no escrita, el que cuando hay gotas alargadas, no las redondas, y las alargadas, que están en varias direcciones, sugieren que se ha usado un arma con violencia. Yo no sé si os hacéis la idea, si me veis a mí, imaginaros que yo estoy en una pelea o que soy el asesino y que he impactado varias veces con un cuchillo. Imaginaros mi mano, ¿no? Como lo del gato, el gato de la buena suerte de los chinos, pero dando así con el cuchillo. Chan, 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 chan. Bueno, incluso en otras posiciones, lo que haré es dar muchas gotas, en este caso alargadas, en distintas direcciones, ¿vale? Y eso es lo que nos hace sugerir que se ha utilizado un arma con violencia, ¿no? Quedaros también con esta idea en cuanto a las armas de las manchas de proyección, ¿de acuerdo? Que aparte de que sean puedan haber las redondas y alargadas, que cuando confluyen nos puede indicar un mecanismo de gran intensidad, o que cuando hay varias alargadas nos refieran o nos sugieran que se ha utilizado un arma con violencia. Fijaros que hoy en día la investigación del crimen tiene unas grandes posibilidades cibernéticas, es decir, se hacen muchas cosas por ordenador que antes no se hacían, pero bueno, que antes tenían pues otras dificultades técnicas y más laboriosas, ¿no? Pero imaginaros esto, ¿no? Si nosotros tenemos una mancha aquí que por deducción, porque sea oblicua, etcétera, etcétera, sabemos que viene desde aquí, y tenemos otra mancha que viene de aquí y su origen es por aquí, o si tenemos varias, el punto de convergencia, es decir, donde se juntan todas estas líneas, ¿qué será? Lo respondéis ya vosotros, ¿no? El punto de convergencia será la persona de la que ha salido, ¿eh? Es decir, si nosotros tenemos una mancha en esta pared, otra mancha en esta pared, otra mancha aquí, lo que sea, y vamos viendo cuál es su dirección, donde encontremos el punto medio, lógicamente será la persona. Fijaros que ya solamente con ver una gotita redondita o alargada vamos a poder hacer deducciones muy importantes sobre esa escena del crimen. Estos son lo que se hacía antes, ¿no? ¿Veis ahí? Supuestamente esta varilla sería la persona que ha producido la sangre, es decir, la víctima, y luego todas esas manchas que se ven por ahí, pues se las tira con un hilo hasta aquí, bueno, pues mucho más farragoso, pero bueno, que hoy en día ya tenemos muchas más opciones cibernéticas para elaborar esa escena del crimen con una mayor facilidad e incluso de una forma muchísimo más objetiva, menos subjetiva. ¿Recordáis a este caballero, ¿no?, fallecido en una escena del crimen de las que jugábamos, ¿no? Jugábamos a ver si era muerte natural o violenta, cuando todavía no sabíamos nada. Y recordáis, no sé si recordáis que yo os decía, y aquí lo importante es que antes de que yo, como soy el médico forense, me acerque ahí a ver
a ver al fallecido y a ver de qué ha muerto y a ver no sé qué y los fenómenos cadavéricos y no sé qué, yo permita que la policía judicial y la policía científica elaboren un buen croquis de todas estas manchas, porque van a ser, y ya ahí sí que las veis, ¿no? Veis redonditas, son manchas claramente de proyección activa y además perpendicular. En este caso es una mancha más claramente, lo veis, ¿verdad? En este caso es una mancha claramente oblicua. Bueno, que son manchas que en cualquier... Aquí hay otras de arrastre, hay otras cosas, pero que van a dar mucha información, pero ya visual, directamente según lo estamos viendo, ¿vale? Nuevamente, recapitulo, las manchas de sangre, que son una mancha y que son una evidencia, pueden verse o no verse, podemos ir a descubrirla en sitios donde... no sé. Yo tuve un caso de una señora que había matado a su hija, una adolescente a la que mató, le fue la cabeza a la mujer, pegándola a golpes con la cabeza contra un radiador y la mató a la chica. Luego se lavó, quiso decir que venía de la compra, que ya no sabía, bueno, y no se le ocurrió quitarse el anillo, la alianza a la hora de lavarse y por lo tanto cuando le quitamos el anillo, en el anillo sí que había sangre de la chica fallecida y que fue importantísimo. Por eso os digo, la sangre como mancha puede estar en sitios visibles o en sitios invisibles que nosotros podemos deducir que puedan ser parte de esa escena. Y de la mancha de sangre vamos a sacar enseñanzas de su forma y luego después de su contenido, de sus componentes. Ahora estamos con su forma y hemos tenido las manchas activas o de proyección. Luego serían las manchas de escurrimiento. Aquí si tuviera movimiento esta diapositiva pues estaría cayendo la gotita, ¿no? Es un poco lo que se pretende decir. Son unas manchas que delatan que ha habido una caída sin fuerza, pla, 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 goteo. No va a hacer formas especiales, no va a ser redonda, ni alargada, ni cuadrada, ni nada. Va a regueros, charcos, goteados. A estas personas las conocéis. Este señor, recordéis que tuvo un accidente eléctrico, le tenemos aquí, que es que ve por distintos motivos, pero aquí teníamos un goteado. Esta persona tenía un edema de pulmón porque estábamos ante al fin y al cabo una asfixia, porque se le paró el corazón y tenía un edema de pulmón y por sangre y nariz le había salido sangre y quedaba ese goteito. Y este otro es el caso que yo creo que comentabas, Pablo, en el cual hay una serie de manchas de proyección pero que hacen un escurrimiento y entonces, bueno, pues dan una imagen más difícil de interpretar, pero que claramente no son unas manchas de escurrimiento, no son el goteo, es unas manchas que se han escurrido por el tipo de soporte, pero cuyo mecanismo de producción no ha sido un goteo. ¿Me explico? Es decir, estas manchas, las de aquí abajo, se han producido por proyección, han llegado a la pared con fuerza, ¡prof!, por lo que sea, porque hemos degollado a una persona, porque le han dado un golpe en la cabeza, por un disparo, por lo que sea. Esto es de alguien... No, 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 no. ¿Vale, Pablo? No, no se ha arrastrado nadie por la pared. Aquí han llegado gotas, ¿ve? No, no sé si lo veis. Pla, 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 gotas con fuerza. Y luego, inevitablemente, por paso del tiempo y en un soporte que no es absorbente, es decir, no es una tela. Si esto hubiera sido un entelado, por ejemplo, una pared con tela, igual se hubiera quedado más, pero como es una pared normalita o algo de formica, ahora mismo no recuerdo si era una cosa de unos azulejos, pues entonces lo que ha hecho es ir cayéndose, ir deformándose. Pero esto de aquí no tiene nada que ver con ese charquito de este señor, ¿vale? Esto del señor sí es una mancha de sangre por escurrimiento, es decir, porque se ha ido cayendo de una forma pasiva desde la sangre, le ha ido saliendo desde la nariz y la boca, le ha ido saliendo gota a gota y ha quedado esto, pero no tiene nada que ver con que aquí una gota que ha llegado plaf con fuerza y ha impactado en esa pared y hubiera dejado una mancha redondita o alargada, al cabo del tiempo se ha ido deformando, pero se ha deformado ya sola, ahí no hay arrastre de ningún tipo. ¿Me explico? ¿Sí? O como a este señor, que ya le conocemos también de hace tiempo, ¿no? El que al principio, cuando no sabíamos de qué iba la historia, decíamos, hombre, tiene la cara llena de sangre, le han hecho un disparo, le han dado con un bate de béisbol, le han dado un golpetazo. No, ahora sí sabemos que si le hubieran dado un disparo o él mismo se hubiera disparado, toda la pared, todo el sitio estaría lleno de manchas de sangre de proyección,
¿vale? Mientras que como lo que se murió, ya quedamos, aunque fuera por problemas de drogadicción, por lo que se murió era de un fracaso cardiorrespiratorio, con un edema de pulmón, con los pulmones llenos de sangre, esa sangre se iba escurriendo poquito a poco a expensas de la gravedad, ¿de acuerdo? Tendríamos manchas activas o de proyección y manchas pasivas, o de escurrimiento. Y luego tendríamos circunstancias diversas, pues simplemente que lo que nos encontremos nosotros sean soportes manchados, no porque haya llegado la sangre directamente allí, sino por, como yo os decía, del compañero ese que se encontró la mano de un delincuente, la mano manchada del delincuente, manchando a su vez un tetrabric o, por ejemplo, un zapato, como veis aquí, ¿no?, manchado de sangre, que nos va a dejar la huella. Tiene una lectura doble, nos va a dejar la sangre del afectado, de la víctima, y por otro lado nos va a dejar la huella de un zapato, que no deja de ser algo incriminatorio, o la huella de una mano, de un pie, etcétera, etcétera. Y finalmente tendríamos lo que llamamos las manchas de limpiadura, son mucho más desdibujadas, no tienen ninguna morfología en sí. Muchas veces tenemos que ir a buscarlo a los sitios, pues lo que nos imaginamos, ¿no? Pues a ver si lo han lavado y está en el lavabo, en el sitio, pues habrá que desmontar ese desagüe, y muchas veces sí que tenemos de sangre no lavada en los sitios. Hombre, lo importante sobre todo es no desesperar y no decir, bueno, como aquí huele a lejía, yo llego a la escena del crimen y digo, como huele a lejía me voy a mi casa porque aquí no hay nada que rascar. Hombre, el malo, por decirlo de alguna manera, a lo mejor ha intentado lavar las cosas o destruirlas o procesarlas, pero nosotros vamos a intentar todo lo posible por si acaso justito encontramos algo en un sitio que no se había procesado, ¿de acuerdo? Y, como decía, por un lado está la lectura de lo que tenemos en esas manchas de sangre. Vamos a verlas y ya de visu, con lo que vemos, con lo que estamos viendo, su forma, etcétera, etcétera, podemos hacer muchas deducciones. Y luego vamos a hacer las deducciones propias, técnicas y de laboratorio, en este caso de las manchas de sangre, que, como os decía, va a ser la tónica general de las siguientes clases, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a preguntar? El diagnóstico genérico. ¿Eres sangre o no eres sangre? ¿Vale? Yo veo ahí unas manchas, me lo pueden parecer, pero luego miran y a lo mejor no son sangre. Cuando sepamos que es sangre, le preguntaremos el diagnóstico de especie, es decir, ¿eres sangre humana o eres sangre de otro bicho de la naturaleza? Y luego todo lo que les puedas dar, dadas las técnicas hoy en día, con respecto al diagnóstico individual, es decir, a quién pertenece, porque nos va a interesar a la hora de ir discriminando o bien la identificación de la víctima o incluso la implicación de otras personas que estén allí. En cuanto a la sangre, el diagnóstico genérico, ¿es o no es sangre? Pues tenemos unas pruebas que llamamos de orientación, son las que veis en el FSI, en las películas, ¿no? Se trata simplemente de que, o bien porque pongamos una lamparita, como veis ahí la lámpara de Wood, una lámpara de refracción ultravioleta, como si ponemos haciendo la oscuridad, o si ponemos a simple luz unas gafas unas gafas naranjas para reactivos distintos, como si ponemos luminol. Bueno, en cualquier caso, que características propias de la sangre, al añadirle ese reactivo o al añadirle esa iluminación, nos va a dar a su vez una iluminación particular. Lo habéis visto en el CSI, en las películas y eso, ¿no? O bien porque se llega con un reactivo, ahí con un spray, lo echamos y se ve que cambia de color y dices, caramba, de una manera orientativa parece que esto pueda ser sangre, o bien porque se hace la oscuridad, ponemos unas gafas especiales, ponemos una luz y también se nos delata. La mayor parte de las veces que da positivo es que es sangre, es decir, tiene una eficacia bastante importante, pero puede dar un falso positivo cuando estamos en el campo, cuando hay, ¿cómo se llama?, partes verdes, ¿no?, césped, cosas así, ¿no?, las catalasas que se llaman, porque tiene unas catalasas, entonces puede darnos positivo, pero no ser sangre, pero bueno, prácticamente eso pasa casi nunca. Las pruebas estas de orientación siempre decimos que son, ojo, para el examen son muy sensibles. ¿Por qué? Pues porque no nos hace falta nada, un resto, incluso una cosa que lo hayan lavado ya nos puede dar positivo. Son muy sensibles, pero no son específicas. Es decir, yo no puedo ir al juez y decirle, oiga, que como me ha salido positivo con el reactivo,
pues que esto es sangre, y me dirá el juez, ¿y eso cómo me lo aseguras? Y yo le diré, pues mire señoría, no puedo asegurárselo, ¿no? Es decir, son sensibles o pruebas sensibles, pero no son específicas. ¿Qué haremos? Una vez que nosotros tenemos casi la seguridad de que es sangre, lo llevamos al laboratorio para someterlo a pruebas de certeza. ¿Y esas cuáles son? Hombre, fundamentalmente que en el microscopio veamos las células sanguíneas, veamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, ya está, esto es sangre. Si no, o además le podemos añadir otra serie de tecnologías hoy en día de laboratorio que permiten identificar la sangre con mucha más precisión, cromatografía, espectroscopia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hemos pasado el primer diagnóstico, genérico, es sangre. ¿Cómo sabemos si es humana o no lo es? Bueno, pues tenemos varias opciones. Una de ellas son los glóbulos rojos, ¿vale? Hemos quedado que los glóbulos rojos humanos y también de los mamíferos son como donuts, ¿no? Como donuts con un agujerito en medio, ¿no? Y redonditos. Mientras que los glóbulos rojos de los anfibios y de los reptiles y las aves son ovoideos y tienen núcleo. Bueno, de esta manera, gracias a los glóbulos rojos, podríamos discriminar una serie o dar una serie de opciones. Pero más característico, y estos rulitos que os pongo aquí, son la hemoglobina, en una imagen idealizada, la hemoglobina humana. Entonces, si nosotros sí que a nuestra muestra, que ya sabemos que es sangre, le sometemos a pruebas para saber si hay hemoglobina humana, si las moléculas que tenemos es humana, entonces no hay ninguna duda de que esa sangre que tenemos junto a nosotros es sangre humana. ¿Y qué otras cosas podemos decir? Pues hombre, ya podemos saber el tipo, es decir, si es AB0, lo que son los grupos sanguíneos, como os decía al principio, tampoco es que sea lo más importante hoy en día, pero bueno, es un dato que se puede dar. Podemos saber el sexo de la persona, ya sea si podemos detectar cromosoma Y o cromosoma X. Muy exiguamente podemos ver si son antiguas o recientes, sobre todo con el deterioro de estas proteínas, y eventualmente podemos saber la región anatómica de la que ha producido la sangre. No siempre, vaya, o sea, no una sangre que proceda de un músculo va a dar igual que sea del músculo de la pierna que del brazo que del abdomen. Pero, por ejemplo, si tenemos sangre que ha venido del aparato respiratorio, que la persona, como decía, ha tosido, pues veremos células epiteliales de los bronquios. Si tenemos una sangre que sea de origen menstrual o que sea de origen de una agresión sexual, podemos encontrarnos células epiteliales de la vagina o de las áreas genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso se puede ver. Y por supuesto, siempre que tengamos células nucleadas, vamos a encontrarnos el ADN que, insisto, no nos va a decir nombre y apellidos y dirección de la persona de la que procede la sangre, pero sí nos puede decir bueno, pues vamos a guardar ahí para poder comparar con las personas implicadas en el hecho que nosotros estamos investigando, ¿vale? Bueno, y medio finalmente, porque me quedan 2 diapositivas y así nos machaco más, hay situaciones en las que además podemos ver dibujos, la gente con la sangre hace cosas por ahí, más o menos tontas o más o menos macabras y difícil de asimilar. Resumiendo, a nivel general de los indicios biológicos. Son muy pequeñitos, son muy manipulables y muy friables, así que hay que ser muy precisos, muy minuciosos y muy rápidos en recogerlos, protegiendo sobre todo esa escena, yendo a buscarlos a sitios donde a lo mejor ni siquiera se ven, donde nos vamos a encontrar manchas de sangre, meconio, semen, etcétera, etcétera, líquidas, húmedas o secas, o bien nos vamos a encontrar pelo y nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar hueso. En cuanto a la sangre, que es el primer indicio biológico que tenemos, no solamente podemos investigar en esa sangre genéricamente si lo es mediante las pruebas de orientación y de certeza, no solamente el que sea sangre humana o de otro animal, no solamente características individuales como la genética, la zona de producción, etcétera, etcétera, sino que además podemos hacer una lectura morfológica, es decir, podemos ver cómo está estructurada esa mancha y hacer deducciones de cómo fue la producción, incluso cómo estaban las personas localizadas dentro de esa escena del crimen. Y finalmente, pues aquí tenéis esa última broma que os hago, en este caso de un tomate produciendo ketchup ahí o chupando del ketchup. Y esta es una
broma que hacen, no sé si tenéis familiares médicos, pero esa es una broma que se tiene interna, donde se dice, los cirujanos dicen que los anestesistas nunca se manchan porque no están ahí implicados en el cuadro, mientras que de mancharse es algo de café, mientras que los anestesiólogos, los anestesistas siempre están diciendo que los cirujanos no son más que unos fontaneros, que sí se mancharán, pero que no tienen ningún control sobre la escena. Nosotros como forenses lo que tendríamos que es investigar cualquiera de esas manchas para ver si son lo que nos interesa y poder incriminar. Y sobre todo, nuevamente, poder hacer que cuando llegue al laboratorio y sobre todo cuando el resultado del laboratorio vuelva a nosotros, podamos presentarlos en el juzgado como una evidencia, que es lo que estamos intentando todos estos días que llevamos juntos. Que os quede claro que nuestro trabajo no es para salir en televisión, nuestro trabajo no es para que nos den un premio de algo, nuestro trabajo es fundamentalmente para colaborar en lo evidenciable y que el juez pueda poner una sentencia con total objetividad. Y con esto ya os dejo de machacar la tarde. Hemos dado lunes y miércoles, esto es lo que hubiera pretendido daros esta semana. Haremos otra sesión el lunes que viene, o lunes o miércoles que viene, no sé si os interesa que lo hagamos también a estas horas el lunes y lo tengáis ya para toda la semana. Y en fin, y con esto vamos sacando adelante esta excepcionalidad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que nos haya quedado claro? ¿Alguno que esté despierto? Bueno, la ventaja de esta cuestión cibernética es que como os va a quedar grabado lo podéis repasar si algo pues, no queda claro, y en cualquier caso que por supuesto como siempre me tenéis a disposición tanto en el correo como en el teléfono, de verdad. Hay compañeros vuestros del otro curso y de este que me estáis mandando algún mensajito de WhatsApp por cuestiones que vais estudiando y lo que necesitéis. Insisto que con el objetivo de que de la manera más cómoda posible pues podamos enfrentarnos a cualquier momento, cualquier tipo de examen que nos permitan hacer con la mayor comodidad y con todo el éxito que os merecéis. De verdad, chicos. Pues si no queréis nada más, yo por lo menos voy a parar la grabación, ¿eh? y, y si no